Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase y otros capítulos de lo que es Apocalipsis. Estamos estudiando ese libro que, bueno, para muchos, yo creo que para la mayoría de nosotros realmente puede ser un libro difícil de entender. Pero con la ayuda de buenos comentaristas y del contexto, el resto de la Biblia, tratamos de entender un poquito más de ese libro sobre el final, sobre el juicio, sobre la venida de Cristo y la vida eterna. Esa esperanza que todos tenemos y que también, bueno, tenemos que aferrarnos, ¿no?, a esa esperanza en esos tiempos que para muchos son muy difíciles. Pero sabemos de que pase lo que pase en este mundo, Dios está en control. Es lo que Apocalipsis nos muestra también. No es el diablo, no es la maldad, no es el pecado que reina en el mundo, sino Dios. Y Él nos tiene, nos guarda, nos tiene en sus manos y nos guarda hasta el final. Los capítulos 14, 15 y 16 que vamos a estudiar hoy día se interpretan de varias maneras, de muy diferentes maneras. Es claro, según la teoría de interpretación que sostiene cada teólogo, cada comentarista, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado a esto, de otras partes del libro, de esa diversidad con respecto a las interpretaciones. Y no es menos el caso con esos capítulos. Podemos mencionar quizás la teoría histórica de la Iglesia, que en esos capítulos identifica el juicio sobre Babilonia, que vamos a ver en el capítulo 14. Identifica ese juicio sobre Babilonia como el juicio sobre el papado desde la Revolución Francesa en adelante. Como ya hemos visto, esa teoría identifica diferentes periodos de la historia y de la historia de la Iglesia en el libro de Apocalipsis, ¿no? Los diferentes acontecimientos representan, digamos, ¿no?, esos diferentes periodos históricos. Y alegan entonces algunos eruditos de que ese juicio sobre Babilonia es realmente el juicio sobre el papado desde la Revolución Francesa en adelante. Se menciona también Sion, el monte Sion, y algunos interpretan ese Sion como el Sion celestial y otros lo interpretan como la iglesia en la tierra. Una vez más, una diferencia notable. Y si hablamos de la interpretación de los premilenaristas o los dispensacionalistas, ellos piensan que esos capítulos hablan de un juicio único, algo especial, que tendrá lugar al final de los 7 años de tribulación. Y hablan de este juicio como el Armagedón. Vamos a ver en el capítulo 16 que menciona brevemente el Armagedón. Y algunos lo interpretan, ¿no?, como una guerra real, como la Tercera Guerra Mundial, como un juicio especial en la tierra después de 7 años de tribulación. En la interpretación simbólica, estos capítulos son entendidos como una recapitulación o como una repetición de las 7 trompetas. Sabemos, ya hemos estudiado las 7 trompetas y recordamos esa limitación que había relacionado con las trompetas, ¿no? Recordamos que se dijo, ¿no?, de que se le dio autoridad, ¿no?, para matar a una tercera parte de la población del mundo o una cuarta parte de algo, o sea, como una limitación. Pero ahora ya no hay limitación llegando a esa descripción del juicio que representan esos capítulos. Pero la limitación es más que nada algo que se encuentra
a nivel de la narración, no en el juicio en sí, sino en la narración de Juan. Porque obviamente si esos capítulos se entienden como una recapitulación de las trompetas, cuenta sobre los mismos acontecimientos, ¿no? Pero ahora cuenta toda la historia, todo lo que pasó. Y es realmente, ahora se trata, ¿no?, de una pintura del juicio final e ilimitado. Y el propósito ya no es el de advertir, ¿no? Se puede entender, ¿no?, la trompeta como un instrumento de advertencia, pero ya no se trata de advertir, sino de ejecutar el juicio irreversible y total de Dios en toda su extensión. Y se menciona aquí en el capítulo 16 las 7 copas, y esas copas de ira, como dice, son realmente representantes y símbolos de esa totalidad, ¿no?, de la ira de Dios, el juicio de Dios. Y esa forma de entender esos capítulos significa que los acontecimientos en esos 3 capítulos sucedan simultáneamente. Es lo que ya hemos sostenido varias veces, ¿no?, de que Juan vuelve a contar los diferentes acontecimientos porque son cosas que suceden al mismo tiempo. En esa teoría que aplicamos aquí no se piensa tanto, ¿no?, en una cronología así del primer acontecimiento hasta el último acontecimiento, como si fuera algo cronológico, sino que se trata de cosas que pasan todos en el día del juicio. Y en ese día pasarán tantas cosas, el juicio es increíblemente grande y también hay salvación, ¿no? La salvación también pasa en ese día, y entonces para poder contar todo lo que pasará en ese día hay que volver a contar sobre los mismos acontecimientos, pero desde otro ángulo o desde otra perspectiva, primeramente con algo de limitación, después en su totalidad, ¿no? Pero todo en el día del juicio. Ahora vamos a leer el capítulo 14 y vamos a leer hasta el versículo 13. Luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero que donde quiera que va, siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachable. Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las manantiales. Lo seguía un segundo ángel, gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de adulterio. Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia, a su imagen, se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido.
será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Hasta ahí. En el versículo 1 vemos el Cordero en el monte de Sión, juntamente con los 144,000 personas que llevan la señal del Cordero en su frente. Y más probablemente debemos situar Sión en la nueva tierra y no en el mundo antiguo, no en la tierra como la conocemos nosotros. Entonces probablemente no estamos hablando de un monte en Jerusalén, en Israel, geográficamente. ¿Y por qué es así? Es así porque ahí está el Cordero con los 144,000 personas. Y esas 144,000 personas las conocemos del capítulo 7, versículo 4 al 8. Y en ese texto los 144,000 personas son la totalidad del pueblo de Dios. O sea, todos los salvados que ya están delante del trono de Dios. Ya no están en la tierra, sino están, porque ahí en el capítulo 7 Juan habla, ¿no?, de que vio el trono de Dios y ahí delante del trono estaban los 144,000 personas, que son los salvados, la totalidad del pueblo de Dios. Y por eso es más probable más probable que esa Sión se refiera a un lugar celestial, o sea, el cielo ya está en la tierra, pero por lo menos delante del trono de Dios. En los versículos 3 al 5 se habla de un nuevo himno y solamente los 144,000 personas pueden aprender ese himno, o sea, solamente los que se salvan por la fe en el Evangelio pueden cantar esa canción, que es la canción de la victoria y de alabanza a Dios, el Salvador y al Cordero que dio su vida para salvar a la humanidad. Los que se salvan, dice, no se han contaminado con la inmoralidad, el pecado y la mentira, no se ha contaminado con ritos sexuales. Y eso se refiere también a la idolatría, ¿no? Han seguido fieles a Jesús, han creído en Jesús, han seguido fieles en la adoración a Dios y no a los ídolos, porque esos ritos sexuales eran siempre relacionados con la idolatría en aquel entonces. Entonces, lo de no ser contaminado con la inmoralidad, la idolatría, el pecado, la mentira, etc., eso no significa que los que se salvan nunca han pecado, pero significa que tienen sus muchos pecados perdonados por la sangre del Cordero. En los versículos del 6 al 13 aparecen 3 ángeles en el cielo y el primer ángel lleva el evangelio eterno, como dice, un evangelio que será anunciado a los que viven en la tierra. Y estos aparentemente no son los creyentes, no es el evangelio que se predica para los creyentes, porque los creyentes ya no están en la tierra, sino con el Cordero en los cielos. Entonces, debe ser un anuncio a los no creyentes. Pero, ¿qué significa esto del anuncio del Evangelio en el día del juicio? Probablemente debemos entenderlo con relación al nuevo himno que se mencionó antes. Este himno es una referencia al Salmo 96 y también al Salmo 98, que son himnos de victoria.
El Salmo 96 trata de la salvación de Dios, su gloria, su grandeza. El Salmo 96, versículo 2 dice: canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Se exhorta también más adelante en ese salmo a gritar y proclamar entre las naciones que el Señor es Rey y que juzgará el mundo con justicia. Y ese tipo de evangelio, ese anuncio, ¿no?, de Dios, de su victoria, de la grandeza de Dios, no solamente son las buenas nuevas, ¿no? No solamente son las buenas nuevas de la salvación por medio de Cristo, la salvación por gracia. Parece que ese es el significado del término evangelio en este contexto. Está más cerca del significado de la palabra en el griego original, porque originalmente la palabra evangelio era una expresión tomada de la guerra, ¿no?, que realmente implicaba el anuncio de un mensaje de victoria en la batalla o en una guerra. Si el ejército de una ciudad, de una nación, había vencido a un enemigo en el campo de batalla, un heraldo se fue a la ciudad o al pueblo que estaba esperando para anunciar el evangelio, que era el mensaje de victoria. Y la victoria que anuncia este eterno evangelio aquí en el capítulo 14 implica entonces tanto la salvación de los creyentes como el juicio sobre los incrédulos, porque como se mencionó también en el Salmo 96, ese anuncio de la grandeza de Dios, de que Dios es Rey, de su victoria, implica también que vendrá para juzgar. Entonces, este es seguramente el anuncio que realmente se hará en el día del juicio, el anuncio de la victoria de Dios, ¿no? El anuncio de que, bueno, ustedes los incrédulos han rechazado a Dios, han pensado que Cristo que había sido derrotado, pero este anuncio es el anuncio de la victoria. Este anuncio también incluye el juicio por haberse no solamente equivocado, sino por haberse vuelto en contra de Dios, ¿no?, por la rebelión contra Dios. Ese tipo de anuncio del Evangelio se hará entonces en el día del juicio. No es un Evangelio que se predique o que se anuncie con el propósito de que se arrepiente, porque no es el tiempo de arrepentimiento en el día del juicio. Esa tarea tenemos nosotros ahora como iglesia, la tarea de anunciar el Evangelio para que el mundo se arrepienta. Es realmente lo que Cristo nos ha llamado a hacer, ¿no? Es proclamar y anunciar el Evangelio sobre la gracia de Dios y sobre la muerte sustituta de Cristo, para que en el día del Señor la gente no tenga que escuchar el anuncio del eterno juicio, sino de la salvación. Si vamos a escuchar el Evangelio, ese anuncio en el día del juicio, de una forma que nos llene de alegría, tenemos que haberlo creído aquí en la tierra, en esta vida. Porque entonces será un anuncio de victoria y no de juicio. Pero los que no creen, los que no reciben la palabra y el Evangelio en este mundo, en esa vida, lo escucharán como un anuncio de juicio y de castigo. Y por eso, nuestra tarea de hacer misiones, nuestra tarea de evangelizar es realmente urgente. Porque el Señor vendrá pronto. Y hay mucha gente en este mundo que todavía no creen. Hay mucha gente que van a estar ahí escuchando ese anuncio del juicio, la victoria de Cristo, pero la victoria que será para juicio para ellos, porque son enemigos de Cristo. Entonces, por eso debemos siempre, como iglesia, como creyentes, participar
en esa tarea de evangelizar, de anunciar el Evangelio, de llamar a la gente al arrepentimiento. En el versículo 8 escuchamos del otro ángel que anuncia la caída de Babilonia y repite la palabra cayó para subrayar la caída. Eso es realmente importante, es un mensaje importante, ¿no? De que realmente cayó Babilonia. Y Babilonia se describe como una prostituta que seduce a la gente, que hace emborrachar a las naciones y causa que cometan adulterio. Y claro, esto es en el sentido espiritual, porque Babilonia es un símbolo del pueblo que adoran al anticristo en el día del juicio. Babilonia es un contraste a la otra ciudad que también se menciona en Apocalipsis, el Nuevo Jerusalén. El Nuevo Jerusalén es el pueblo de Dios, es la novia de Cristo, es la iglesia glorificada y salvada. Pero Babilonia, al contrario, es realmente un símbolo de todos los que no serán salvos, porque siguen adorando al anticristo. También hay un tercer ángel que también anuncia el juicio. Y ese ángel habla del fuego, del azufre, del humo. Y ya antes en el libro ya hemos visto, ¿no?, de que estos son señales de la perdición eterna. Entonces los que adoran a la bestia tienen que beber la copa de ira de Dios en el día del juicio. Como dice, beberán el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. En aquel entonces era común, ¿no?, tomar vino con algo de agua, pero el castigo de Dios, el castigo, el juicio que está en la copa de Dios, no se mezcla para ser diluido. Es la ira pura de Dios, es el furor puro de Dios. Y tanto la bestia como los que adoran a la bestia tienen que beber esa copa, tienen que sufrir esa ira pura de Dios en el día del juicio. Esta es realmente la copa que tomó Jesús en su muerte, ¿no? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le pidió a Dios que le pesara, ¿no?, le pasara la copa, pero que pase tu voluntad, dijo. Y esta es justamente la copa de la ira de Dios que tomó Jesús en sus sufrimientos y su muerte en la cruz. Lo hizo para conseguir expiación. O sea, tomando esa copa, Jesús realmente consiguió expiación de nuestros pecados. Él consiguió nuestra salvación, Él consiguió la justificación para todos. Pero si alguien no cree en esto, si no cree en Cristo, si no cree en su obra justificadora por nosotros, tiene que tomar la copa de la ira él mismo y sufrir la ira y el castigo de Dios por sus pecados en el día del juicio. Esto es lo que el tercer ángel anuncia. El capítulo 14, del 14 al 20 dice así: Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: Mete la hoz y recoja la cosecha. Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad
y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. La metáfora de la cosecha aquí se refiere al juicio en el día del Señor. Pero puede ser que la primera parte del versículo 14 al 16 hable de la cosecha para salvación. Porque es el Hijo del Hombre que sale para cosechar sus creyentes para la vida eterna. Se puede entender así, por lo menos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, Jesús habló de la mies que está madura y algo semejante se dice aquí. No se sabe con seguridad si esto realmente se refiere a la salvación, pero me parece probable, ¿no?, de que esa primera parte es la cosecha para la salvación. La otra parte, del 17 al 20, habla claramente del juicio. El ángel que sale tiene autoridad sobre el fuego del juicio. Y el hecho también, claro, el fuego que siempre es relacionado también con la perdición, ¿no? Y el hecho de que las uvas se exprimen fuera de la ciudad, como dice el versículo 20, también es una expresión de condenación, lo de no pertenecer a la ciudad, sino lo que pasa fuera de la ciudad. Eso también se dice acerca de la crucifixión de Jesús, ¿no?, de que eso pasó o pasaría fuera de la ciudad como una señal de la condenación. También se habla del lagar de la ira de Dios como una expresión del castigo, de la perdición. Y nos damos cuenta, ¿no?, de la totalidad de ese castigo, ¿no?, cómo serán aplastados totalmente las uvas y cómo corre de ese lagar la sangre de los incrédulos. Y claro, se habla, ¿no?, de una extensión de 300 kilómetros, esa es la extensión de la sangre que sale del lagar de la ira de Dios. Eso no se debe entender literalmente, ¿no? Es simplemente un símbolo que muestra la grandeza del juicio, ¿no?, y las consecuencias tremendas del juicio. En el capítulo 15, ahí se habla de 7 plagas y dice así, ¿no? Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Juntos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Este capítulo 15 trata sobre las 7 plagas y el capítulo 16 entonces sobre las 7 copas de ira que cada uno contiene esas 7 plagas. Y el hecho de que son numerados, son 7, ¿no? Tal como los 7 sellos, las 7 trompetas, muestran que estos fenómenos, los sellos, las trompetas, las plagas, las copas de ira, son relacionados.
Probablemente tratan de los mismos acontecimientos que se cuentan de varias maneras y desde varios y diferentes ángulos. Se dice de que Juan vio otra señal en el cielo, ¿no? Y esta vez se presentan 7 ángeles con 7 plagas. Y las plagas son símbolos de la ira y el castigo de Dios que ahora se consumará, como dice. Ya está por terminar, ya no hay limitación porque ya se acaba el gran día de la ira, ya va a terminar el juicio, el castigo de Dios. Los versículos 2 y 3 hablan de los redimidos, los creyentes que se salvan. Ellos se encuentran en la orilla de algo que parece un mar de vidrio. Y la misma imagen vimos en el capítulo 4, versículo 5, y entendemos de que están realmente postrados delante del trono de Dios. Los redimidos, los salvos, están delante del trono de Dios, porque ahí nos mostró el capítulo 4, versículo 5, de que el mar de vidrio estaba ahí delante del trono. Y ahí, delante de Dios, cantan entonces el himno de Moisés y el himno del Cordero, dice. Y entendemos que el trasfondo es el éxodo de Egipto, puesto que se mencionan las plagas y también el cántico de Moisés. Es un paralelo al Éxodo capítulo 15, porque Moisés cantó un himno alabando a Dios por su salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando ya habían salido de Egipto y estaban a salvo y sano, Moisés cantó ese himno alabando a Dios. Y el Éxodo es el ejemplo sin par de la salvación de Dios. Y por eso da mucho sentido cantar el himno de Moisés en el día del juicio, cuando se consume también la salvación. Se canta al Cordero porque Él es quien ha conseguido la salvación por medio de su muerte y su resurrección y por su victoria sobre el diablo y el pecado. Obviamente en aquel día, en el día final, no se trata del éxodo de Egipto, pero es algo similar, ¿no? Porque se trata del éxodo de Babilonia, que es una ilustración del pueblo incrédulo y del pecado y de la maldad. Dios rescata su pueblo del pecado, de la maldad en esa tierra, y los salva y para darles la vida eterna no en la tierra prometida, sino en la nueva tierra prometida. Y este éxodo de Babilonia, de esa existencia del pecado y la maldad, se describe más detalladamente en el capítulo 18. En los versículos 5 al 8 tenemos también un paralelo a la manifestación, a la revelación de Dios en el templo que conocemos de Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio el Dios en su trono en el templo y vio a los ángeles que estaban delante de Dios cantando Santo, Santo, Santo eres tú. Y es un paralelo a esto que vemos aquí, y vemos también de cómo se prepara ese juicio que sale de Dios, porque el templo se llenó de humo que procedía la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que terminaran las 7 plagas de las 7 ángeles. Y entonces en el capítulo 16 vamos a ver entonces el contenido de esas 7 plagas que están en esas copas de ira. Oí una voz desde el templo, decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: Así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: «Se acabó». Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3, las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Las 7 plagas están en las 7 copas que tienen los ángeles, y esas copas contienen realmente toda la ira y el furor de Dios que los ángeles derraman sobre la tierra. Y que cuando se dice la tierra aquí, debe ser entendido como un sinónimo de los incrédulos y los que adoran a la bestia, como dice el versículo 2. Porque los creyentes no son tocados por el juicio. Los creyentes ya están con Dios cerca de ese mar de vidrio. El contenido de las plagas también es un paralelo a las plagas en Egipto. Hay llagas, el mar, los ríos se convierten en sangre, y eso es seguido por una explicación, ¿no? La plaga de la sangre se le sobreviene, como dice el versículo 6, porque han matado a los santos y los profetas y derramado su sangre, o la sangre de aquellos siervos de Dios. Y después hay una copa que contiene fuego, que también es una señal de la ira devoradora de Dios y de su juicio. Y sigue la oscuridad sobre el reino de la bestia. Posiblemente no se trata de una oscuridad literal, ¿no? Pero en varios textos del Antiguo Testamento la oscuridad es relacionada con el juicio de Dios. Los versículos 8 y 10 dicen que no se arrepintieron. Los no creyentes no se arrepintieron. Tampoco es el propósito. El arrepentimiento no es el propósito de esas plagas y las copas de ira, porque ya es demasiado tarde para arrepentirse. Pero eso es un comentario a los lectores de Apocalipsis y a nosotros hoy en día, porque todavía es tiempo de arrepentirse y de refugiarse en el Cordero vencedor. Y esa es la única opción para evitar ese juicio y el castigo tan terribles.
Bueno, la sexta copa, en el versículo 12, es derramado sobre el río Éufrates, donde está situado Babilonia, y entendemos que ahí está la Trinidad satánica, ¿no? Presente, y hasta el último momento se revela contra Dios con sus actos demoníacos. En el versículo 15 es un comentario de Jesús mismo, que nos muestra claramente la correlación que hay entre las visiones en las cartas a las 7 iglesias, o sea, la correlación que hay entre esas visiones y las cartas, porque pone énfasis en la importancia de mantenerse despiertos, tal como las cartas a las iglesias, y además subraya la necesidad de vestirse en la ropa de justicia de Cristo para no exponer la desnudez de nuestro pecado y nuestra vergüenza. El pecado de nuestra vergüenza debe ser cubierto por la ropa de la justicia de Cristo. Bueno, en el versículo 16 se habla entonces del Armagedón, pero a pesar de que muchos han tratado de localizar Armagedón geográficamente en nuestro mundo, probablemente no se puede y tampoco es la intención, no es el propósito de Juan. Escuchamos en varios textos que los reyes se reúnen para hacer guerra contra Cristo, eso también leímos ayer en el Salmo 2. Pero las alusiones a la guerra, también en el caso de Armagedón, son metafóricas, designando la última rebelión del anticristo contra Dios y también designando la victoria final de Cristo. Es simplemente para demostrar, ¿no?, de que, bueno, sí, es una batalla, pero es una batalla de victoria de Cristo, porque se rebelan, pero ya son vencidos. Armagedón obviamente no es muy importante en el Apocalipsis, porque si hubiera sido así, nos habría explicado mucho más sobre esto. Y por eso nosotros tampoco debemos considerarlo muy importante y no debemos hacer especulaciones. Al final, la séptima copa muestra claramente que la rebelión pecaminosa del anticristo no saldrá exitosa. La copa anuncia que ya se acabó el pecado de la rebelión contra Dios, ya se acabó el juicio sobre toda la maldad, y el juicio es seguido por manifestaciones grandes y violentas. Dios juzgará con furor a los incrédulos y al anticristo y a la bestia. Bueno, con la conclusión del capítulo 16 hemos llegado al fin de ese gran párrafo que empezó cuando el Cordero rompió el primer sello del rollo escrito en el capítulo 6, versículo 1. Y en esos capítulos hemos leído tanto sobre el juicio como la salvación. Sin embargo, el enfoque ha estado en el juicio. Y hemos visto que el Dios Trino pone su señal en la frente de los creyentes. Y de esta forma, estos son protegidos del juicio y de la perdición. La Trinidad satánica, el anticristo, mata a muchas personas y también muchos creyentes en la tierra, pensando que ya los ha vencido, pero en realidad esa muerte se debe entender simbólicamente y marca la entrada a la resurrección y la vida eterna. Esa muerte es el morir final al pecado y la naturaleza vieja que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Y la condición subyacente es que el Dios Trino ya ha venido. Él ha venido para juzgar, Él ha llegado con su juicio y con su salvación.